Bienvenidos a nuestro canal Maya TV, tu voz es poder. Me presento, soy la licenciada Arlette Hernández Manzanero y hoy estaremos hablando acerca de un tema controversial, el cual es la cultura en la educación, donde tocaremos aspectos críticos no solo de la metodología de enseñanza, sino de las consecuencias observadas en los alumnos, cuya identidad cada día se deslinda de sus raíces para adoptar modismos extranjeristas. La cuestión aquí es cómo evitar la pérdida de identidad cultural en estudiantes de educación secundaria. Cuando hablamos de cultura en la educación, no nos referimos solo a lo que se enseña en las aulas, sino también a todo lo que se vive dentro de la escuela, a los valores, las reglas, las tradiciones y las formas de relacionarnos. En ese ambiente que se moldea la manera en la que aprendemos y convivimos. Pero también está la parte de la educación artística y cultural que abre la puerta al respeto por la diversidad, al entendimiento entre diferentes culturas y al desarrollo de la creatividad. Al final, de lo que se trata es de formar personas más sensibles con la capacidad de enfrentar los retos del mundo actual. Pues una educación sin cultura es una educación muerta, pues sus estudiantes perderían la oportunidad de reconocer y valorar la diversidad que nos rodea. Carecerían de sensibilidad hacia otras formas de pensar, crear y vivir, lo que podría generar intolerancia y discriminación. También se limitaría el desarrollo de la creatividad y la capacidad de expresarse a través del arte, lo que empobrecería tanto la formación personal como la colectiva. Además, sin la enseñanza del patrimonio cultural, las nuevas generaciones se desconectarían de su historia, de sus raíces y de su identidad, debilitando el sentido de pertenencia. En pocas palabras, la escuela sería un espacio más rígido, centrado solo en contenidos académicos, aburridos y memorísticos, sin la riqueza humana que aporta la cultura para formar ciudadanos críticos, empáticos y preparados para los desafíos globales. Debemos recordar que México tiene un patrimonio cultural invaluable, pues se hablan 68 lenguas indígenas y el español, al que agregamos con la conquista o más bien la invasión. Aunado a ello, existen más de 360 variantes lingüísticas dentro de estas. Esas lenguas están distribuidas entre unos 68 pueblos indígenas. Aparte de las lenguas, tenemos arte popular, música, literatura, danza, arquitectura, gastronomía. Y eso nos hace únicos, nos hace ser diversos. Sin embargo, gran parte de la cultura está desapareciendo. Por ejemplo, la enseñanza de la lengua materna, las artesanías, las herramientas y los juegos tradicionales se han quedado en el olvido. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Si analizamos nuestro pasado histórico, al mexicano se le ha insertado el chip transgeneracional de la superioridad blanca por encima de las castas, y a pesar de que ha pasado tiempo, la gente no olvida. El pueblo no ha calmado su dolor y los daños y el sentimiento de inferioridad siguen presentes. Y no es culpa de nuestra gente, pues ellos se aferraron a sus tradiciones y gracias a la valía de hombres y mujeres, hoy nuestras tradiciones siguen vivas. Por eso es importante que los docentes incentivemos la participación de los alumnos en eventos artísticos. Y no estoy hablando solo del Día de Muertos. Más bien me refiero a involucrar actividades culturales de forma habitual, basadas en su contexto y de acuerdo a sus presupuestos contextuales. Es común escuchar a padres decir que los eventos culturales son caros, pero la cultura no se presenta en plásticos desechables ni bolsas de colores patrios. Lo que nos enseñaron nuestros antepasados es que la cultura es una fuerza viva que fluye a través de la relación del hombre y la naturaleza. Por ende, nuestros recursos más preciados para nuestras celebraciones siempre se encuentran a nuestro alrededor.
El reciclaje no es una alternativa, es parte de la cultura maya, pues el respeto al Yunkash, la deidad principal del monte, y a los aluches como guardianes, forman parte de las vivencias culturales y ambientalistas de nuestro estado. Y por eso es muy importante, pero al mismo tiempo muy poco común de ser destacado en la educación de los jóvenes. Ahora vamos a un corte y cuando regresemos estaremos analizando lo siguiente. Si los docentes tienen la autonomía curricular para implementar actividades culturales y proyectos escolares centrados en la cultura, ¿por qué han recaído en la enseñanza tradicionalista? ¿Y qué riesgos presentan para las nuevas generaciones? La cultura llega a Quintana Roo. Del 6 al 15 de septiembre, jornada cultural con los grupos nacionales del movimiento antorchista. No te lo pierdas. Disfruta de la danza, la música, la cultura y la función especial del drama escénico Bodas de Sangre. Ya estamos de regreso a tu canal informativo Maya TV. Tu voz es poder. Y vamos a iniciar esta sección con el análisis de la enseñanza tradicionalista como un etnocidio, es decir, aquella que acaba no solo con la cultura, sino con la creatividad de los alumnos, con el sentir vivo dentro de la escuela. ¿Dónde está la parte humanista en todo esto? La nueva escuela mexicana nos dice que una educación humanista busca formar ciudadanos con valores, como la honestidad, la justicia y el respeto, centrados en las personas y sus derechos humanos, la diversidad cultural y el desarrollo integral a través de un aprendizaje socioemocional y crítico. Pero si estamos hablando de una enseñanza tradicionalista centrada en la memoria, estamos hablando de alumnos diccionarios o bien pequeños robots, pero que tarde o temprano terminarán olvidando lo que para ellos no es significativo. Como maestra de educación secundaria, sé que los alumnos son personas capaces de disfrutar de su cultura de forma respetuosa a través de una buena organización y sobre todo de espacios adecuados para desempeñar esas actividades artísticas. Y sí, se entiende que la complicación del docente frente a la integración de actividades culturales recae siempre, no solo en los horarios, no solo en el tiempo en el que pasan dentro del salón, principalmente maestros de secundaria, sino que también en sus escuelas les exigen demostrar con exámenes y evidencias que sus alumnos han tenido conocimientos. A pesar de ello, los docentes que se esfuerzan por sacar adelante una actividad cultural, ya sea pintura, música o muestra gastronómica, suelen ser juzgados y considerados como un maestro desordenado, que todo el tiempo juega, que no enseña nada, y peor aún, se desestima el valor de la asignatura que se imparte. Pero hay que seguir, maestro. Por eso, este es un llamado a mirar con seriedad a la educación y a la cultura en México. Por otro lado, es fundamental reflexionar sobre la situación de los maestros en las comunidades indígenas. Si bien se les evalúa en cuanto a sus conocimientos de las asignaturas, muchas veces no se les toma en cuenta el dominio de la lengua materna, a pesar de que el contexto así lo exige. En comunidades como las de Quintana Roo, donde predomina el maya, resulta imprescindible que los docentes estén capacitados en esta lengua para garantizar una comunicación efectiva con sus alumnos. De lo contrario, los estudiantes se rezagan, ya que no entienden a sus maestros, ni los maestros a los alumnos, y se les culpa injustamente a los pequeños por ello. Es necesario entonces capacitar a los maestros que ya están en las comunidades impartiendo sus clases y así ellos puedan brindar una educación más inclusiva. Personalmente considero que sí o sí debemos incluir la lengua maya como una asignatura escolar, como lo es matemáticas, español y artes. Pues hay que analizar por qué aprendemos inglés y no maya. ¿Acaso no hicimos lo mismo con el español? ¿Le brindamos más importancia a esta lengua y dejamos de hablar la propia? Y en la actualidad sabemos que el maya, así como el náhuatl y cada una de las lenguas maternas de México son requeridas para preservar nuestra cultura lingüística. Resulta interesante ver cómo la gente extranjera a veces valora más lo que nosotros estamos dejando en el olvido. He visto personas extranjeras solicitando cursos en maya y nosotros los quintanarroenses con trabajo sabemos usar palabras básicas. La mayoría de los padres y abuelos decidieron dejar de enseñarnos a hablar maya, de vestir nuestras indumentarias tradicionales y de preparar alimentos ancestrales
pues con la globalización se creyó más importante adoptar una cultura urbana, según moderna, dejando a un lado nuestras tradiciones por miedo a ser juzgados. Y fue así como nuestros abuelitos, nuestros padres, decidieron enseñarnos lo que para ellos era lo mejor, lo más moderno. Y cambiamos completamente nuestra forma de vestir, hablar y comer. Es muy triste, pues si hoy vivieran Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat, aquellos que lucharon contra las injusticias, opresión, la explotación, y si ellos pudieran ver qué es lo que hicimos con su descendencia después de darnos la libertad, ¿qué pensaría de nosotros como maestros de su pueblo? ¿Acaso estarían orgullosos? Y si la respuesta es no, entonces maestros, es momento de poner manos a la obra y de demostrar que la cultura en la educación sigue viva y que hacemos lo posible por rescatar lo que en nuestras manos está, tomando los recursos humanos y naturales para seguir adelante. Me despido de ustedes con la siguiente frase. Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Marcus Garvey. Gracias.